Qué bueno compartir con ustedes nuevamente en esta ocasión la palabra de Dios que trae bendición para nuestras vidas. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya está haciéndose tarde. Despide a la multitud para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que se sentaran o que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Este grupo de personas realmente sabía cómo parar en seco. Tenían tantas ganas de escuchar lo que Jesús tenía que decirles que no pensaron en otra cosa, ni siquiera en lo que iban a comer. Mientras tanto, los discípulos estaban cansados y hambrientos. Se sintieron así al comienzo de esta historia. Imagina cuánto más se sentían al final del día. Probablemente estaban a punto de desmoronarse. A menudo nos referimos a esta historia como Jesús alimenta a los 5,000. Pero si miramos un poco más de cerca, en el verso 37, queda claro que Jesús no planea ayudar a estas personas por su cuenta. Él va a trabajar por medio o a través de sus discípulos muy cansados, hambrientos e imperfectos. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a la multitud para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar lo suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Qué tan ansiosos cree que los discípulos se sentían en ese momento? Si pusiéramos una escala del 1 al 10, ¿qué número le pondrían? ¿Dónde estaríamos nosotros en esta escala?
si hubiésemos estado ahí, con una gran multitud hambrienta que nos rodea y no tenemos suficiente comida ni dinero para alimentarlos? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús le dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y lo bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyesen entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Vemos los discípulos en una situación inestable, pero a medida que los discípulos escuchaban a Jesús y desarrollaban confianza, se les estaba dando el poder de satisfacer las necesidades de otros con Él. Estaban muy ansiosos, muy preocupados, pero no estaban solos. ¿Por qué Jesús no alimenta a la multitud por Él mismo? Si bien no sabemos con certeza por qué Jesús no alimentó por sí mismo a la multitud, podemos ver en todos los evangelios y el libro de los Hechos que incluyó la estrategia de difundir su mensaje y hacer milagros para enseñarnos a hacer lo que Él hizo, mediante el Espíritu Santo. A través de esta historia podemos ver que entre este pequeño grupo de discípulos, Jesús crecía un círculo de atención cuyo propósito no era solo su propio bienestar. Estaban siendo equipados para ir y hacer lo que Jesús hizo, ayudando a otros a conocer y experimentar su paz también. En medio de sus propias inseguridades e imperfecciones, e incluso cuando estaban cansados, hambrientos y con ansiedad, tuvieron la oportunidad de transmitir el poderoso mensaje, el poder de Dios. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con las que les sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. ¿Cuán diferente cree que los seguidores de Jesús se sintieron acerca de esa preocupación o la ansiedad después de esa comida? Imaginemos que la multitud no sabía que los 5 panes y 2 peces vinieron de los discípulos, pero vieron a Jesús tomar una pequeña cantidad de comida y usarla para alimentar a miles, incluyéndolos a ellos. Si hubieras sido parte de esa multitud en ese día, ¿qué esperanza tendrías de seguir a Jesús después de verlo crear un suministro interminable de pan y pescado? Tal vez eres como cualquiera de nosotros. A veces nos resulta difícil creer que Dios puede trabajar a través de nosotros mismos. A veces te cuesta creer que Dios puede trabajar a través de ti para traer ayuda y esperanza a los demás. Pero aquí hay algo importante que debemos recordar. Para alimentar a la multitud ese día y para hacer los otros muchos milagros que su círculo eventualmente haría, Jesús no pidió la perfección de sus discípulos. Lo que necesitaba era su confianza. Como seguidores de Jesús, hay algunas características
sobre nosotros mismos que podemos aprender de esta historia. Una importante es que estamos hechos a imagen de Dios. Eso significa que estamos especialmente diseñados para reflejar e incluso compartir el poder de Dios. Estamos hechos a la imagen de Dios. Podemos notar que estamos hechos para conocer a Dios. Cuando nos concentramos en escuchar a Dios, la presión de ser perfectos o de hacer todo bien no importa tanto para trabajar en nosotros y a través de nosotros. Lo que Dios necesita es nuestra confianza. Estamos hechos para conocer a Dios y a través de esta historia aprendemos que estamos hechos para estar conectados con otros. En el camino, los discípulos trabajaron juntos y eso les permitió ofrecer ayuda y esperanza a quienes los rodeaban. Nosotros estamos en nuestro estado más saludable y podríamos decir en nuestro estado más poderoso cuando realmente nos asociamos y comenzamos a trabajar el uno con el otro. Estamos hechos para estar conectados con otros. Recuerde que cuando nuestra vida comienza a sentirse inestable, ya sea que estamos ansiosos por la comida o por el descanso o lo que se supone que debemos hacer a continuación, podemos reflexionar, volver a enfocarnos y volver a conectarnos. Debemos reflexionar sobre el hecho de que estamos hechos a imagen de Dios. Eso significa que estamos diseñados para experimentar el poder de Dios en nosotros mismos y reflejar ese poder a los demás. Hay que reenfocarnos, pasando el tiempo con Dios. Estamos hechos para conocer a Dios y cuando estamos enfocados en escucharle, las presiones del mundo que nos rodea no importan demasiado. La repetición diaria puede ser un hábito que nos lleve de vuelta a ese espacio diariamente, donde podamos escuchar lo que Dios está tratando de decirnos en medio de la ansiedad, de la preocupación o de las situaciones adversas. A experimentar una sensación de esperanza que nos brinde libertad y también a quienes nos rodean. Hay que reconectarnos con ese círculo íntimo, con ese círculo cercano. Estamos hechos para estar conectados con otros. Estamos en nuestro estado más saludable y más fuerte cuando realmente nos conectamos y comenzamos a trabajar juntos. Así es como se comparte el pan y la esperanza. Debemos reflexionar, reenfocarnos y reconectarnos. En esta semana tenemos una invitación a conectarnos con alguien de nuestra iglesia que de alguna manera nos brinde esperanza y hablar con esa persona sobre cómo reflexionar, volver a reenfocarnos y reconectarnos y tener ánimo. Como pueblo de Dios, formamos parte de un gran círculo de personas que como nosotros quieren seguir a Cristo. Dejar que Dios transforme nuestras vidas, adorar juntos y servir a los demás. Conocer a las personas de su comunidad le ayudará a saber que nunca tiene que manejar las luchas por su cuenta. Comer juntos y compartir el pan también fomenta la unidad y genera esperanza. Asegúrese
de que todos desarrollen este sentido de comunidad solidaria. Que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas, que podamos reflexionar y conectarnos con Él, conectarnos con aquellas personas que están depositando su confianza en el Señor y que están caminando en fe. Y de esta manera vamos a tener la oportunidad de experimentar el poder de Dios y reflejar ese poder también a los que están a nuestro alrededor. Que Dios bendiga su vida y la de los suyos. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.